¿Qué se llama? Plasmodium, ¿qué? Falciparum, ¿no? Plasmodium falciparum. Eso, Plasmodium falciparum, y dijimos que 2, 3 o más pueden parasitar un solo eritrocito, ¿verdad? Entonces producen alteraciones en el eritrocito y luego alteraciones posteriores al daño del eritrocito. Entonces, entre las alteraciones al eritrocito es aumento de la adhesividad, o sea, el eritrocito tiende a adherirse al endotelio, ¿ves? Capilar, cuando debería circular, fila índice, ¿no? Se aumenta, entonces, se deforma, pierde su elasticidad, la membrana celular del eritrocito y se deforma, ¿sí? Bueno, ¿el parásito qué consume? ¿Qué consume el parásito en el eritrocito? Ajá, no, ¿qué consume del eritrocito? ¿Qué consume? Hay algo en el eritrocito que se encarga del intercambio gaseoso, una proteína. ¿Hemoglobina? Es la hemoglobina. ¿No ves? La hemoglobina. Hay un aumento de la fragilidad, se pueden producir toxinas y, bueno, el parásito constituye antígenos, ¿no? Es el parásito para nuestros anticuerpos. Entonces, esa deformidad, aumento de la adhesividad, nos producen capilares bloqueados, ¿no ves? Porque agarran y se adhieren al endotelio capilar y además producen trombos, ¿sí? El consumo de hemoglobina produce una disminución en el transporte de oxígeno, el aumento de la fragilidad, el eritrocito se destruye, se produce hemólisis, ¿verdad? Y eso conduce a anemia, los capilares bloqueados, y la disminución en el transporte de oxígeno produce anoxia en los tejidos. Entonces, eso conlleva una vasodilatación y la anoxia produce un daño hepático. Lo mismo, ¿no? Los capilares bloqueados. Entonces, si hay daño hepático, el paciente puede presentar ictericia, ¿verdad? Entonces, en esta hemólisis, además, miren, cuando se destruye la hemoglobina, el hemo, el producto no proteico, tiene que pasar por las células del sistema retículo endotelial, pasar a un proceso que se llama la catálisis del hemo, producir biliverdina, bilirrubina, convertirse en bilirrubina, y la hemoglobina tendrá que transportarlo al hígado para que se glucoronice. La bilirrubina es un pigmento que puede ingresar a las células, liposoluble. Entonces, pero no tiene que estar en grandes cantidades. Tiene que ir al hígado para glucoronizarse, volverse hidrosoluble. Y lo transporta la hemoglobina. ¿Ok? Pero si hay un daño hepático, no se puede glucoronizar. Y esto, la bilirrubina, en vez de que siga degradándose para eliminarse por orina y por materia fecal, entonces no se glucoroniza, aumenta la bilirrubina directa y esto conduce a una ictericia. ¿Cómo lo vemos en el paciente? Esa ictericia, porque lo primero que se va a teñir son las membranas, ¿no? La mucosa, por ejemplo, una de ellas va a ser a nivel de la conjuntiva, ¿ya? Entonces una conjuntiva amarilla, ictericia. Esto nos puede conducir, miren, un daño hepático donde se produce la albúmina principalmente. Su función es a nivel de nuestros vasos sanguíneos, pero se produce en el hígado. Esto conduce a una disminución de la albúmina, ¿ya? Ahora, todo esto, el daño hepático puede llevarnos a una insuficiencia hepática. No se hace nada con nuestro paciente y el paciente puede morir. ¿Ok? Bueno, la disminución de la albúmina a su vez puede producir. ¿De qué se encarga? Además de la albúmina que ya les dije que transportaba la bilirrubina para colonizar, hay una función importante a nivel de los vasos sanguíneos de la albúmina. En la presión hidrostática. Oncótico.
Oncótica coloidosmótica, muy bien. Entonces, si eso no hay, puede llevar a un edema cerebral. Conduce a la muerte si no se atiende al paciente. ¿Ok? Bueno, ahora, una sobrecarga de líquido, si el paciente también no está funcionando adecuadamente, miren, los riñones, una sobrecarga de líquido puede llevar a un edema pulmonar y también el edema pulmonar puede conducir a muerte de nuestro paciente. Estamos por aquí, ¿ya? Bueno, la anoxia, de acá, ¿no? Aumento de la fragilidad, hemólisis, anemia, disminución del oxígeno en los tejidos, vasodilatación, y esto conduce a una hipotensión y puede producir una necrosis tubular aguda a nivel del riñón, ¿ya? Y a su vez puede conducir a una insuficiencia renal aguda. Si nosotros no hacemos nada con el paciente, igual conduce a la muerte del paciente con malaria por falciparum. Bueno, el daño hepático también puede producir una acción tóxica de las drogas, inclusive que se está administrando al paciente, ¿ya? Bueno, las toxinas que se produzcan por la liberación de las toxinas del parásito conducen a una vasodilatación, hipotensión, necrosis tubular y insuficiencia renal, ¿ya? Y los antígenos conducen a una reacción antígeno-anticuerpo, y de ya el parásito lo que hace es disminuir el complemento y se forman complejos autoinmunes. Esto puede producir una nefritis por estos complejos y llevar a una insuficiencia renal aguda. Ahora, todo esto también conduce a una coagulación intravascular diseminada y esto puede llegar a producir hemorragia, lo mismo que el daño hepático y muerte del paciente. Entonces, fíjense, hay un daño posterior, un daño a nivel del eritrocito, y eso conduce a daños posteriores del eritrocito y daños en diferentes órganos, ¿no? Entre esos hepáticos, renal, pulmón, y bueno, cerebral también, hay malaria cerebral grave en los pacientes. Veamos las manifestaciones clínicas de las patologías. Bueno, entonces, ¿de qué dependen las manifestaciones clínicas? Depende de la especie de Plasmodium, del número de parásitos y del estado inmunitario del huésped. La especie patógeno por excelencia, Plasmodium falciparum, ¿ya? Pero también va a depender mucho del estado inmunológico del huésped, ¿no? Entonces, cuando decimos el número de la concentración, ¿no? La cantidad, de acuerdo a la reproducción del parásito en el interior de su huésped. El periodo de incubación aproximadamente está entre 7 a 14 días, ¿ya? Entonces, desde el tiempo que ingresa el parásito, desde que es inoculado por el mosquito anófeles, hasta que se presentan los primeros signos y síntomas clínicos. Y entonces, existe en la malaria aguda una triada clásica, ya que hay que verlo bien detalladamente. A esto se conoce esta triada como paroxismo. Entonces, va a depender también de la especie, cada qué tiempo se repite, ¿no? En el Plasmodium vivax y en el Falciparum se repite, y en el ovale cada 48 horas. En el caso de Plasmodium malariae se repite cada 72 horas. ¿Ok? ¿Cómo inicia? Primero, el primer día que tengan los síntomas, ¿no? Pónganle que sea en la tarde, puede ser en la tarde, entonces empieza el paciente a tener escalofrío, una baja de temperatura. Después del primer periodo que es escalofrío, viene la fiebre. Entonces, en ese orden, ¿ya? Escalofrío, fiebre y sudoración. Bueno, entonces, si se presentara lunes, por ejemplo, en la tarde, Plasmodium vivax, baja la temperatura, menor a los 37 grados centígrados, se eleva a 39,5 grados, y después sudoración y desciende, hasta después de 48 horas. O sea, el día miércoles otra vez baja la temperatura, aumenta luego la temperatura y después sudoración. Disminuye hasta el nuevo paroxismo. En el caso de la fiebre por falciparum, en el caso de la triada por falciparum,
esa fiebre baja un poquito, baja la temperatura, aumenta la temperatura, después segundo periodo, y la temperatura baja un poquito. No baja, no vuelve a la temperatura normal, siempre está elevada. Después baja, sube la temperatura y se mantiene elevada. ¿Me entienden? Entonces, al paroxismo producido por el Plasmodium vivax lo conocemos como, o esta patología se conoce como fiebre terciaria benigna, a la producida por el Plasmodium vivax, fiebre terciaria maligna, producida por el Plasmodium falciparum, y fiebre cuartana benigna, la producida por el Plasmodium malaria. Bueno, entonces, en el periodo de escalofrío, hay una sensación, el paciente tiene esa sensación subjetiva de un frío intenso en todo el cuerpo, ¿no? Y llega luego a tener un temblor incontrolable, inclusive con chasquido de dientes. Aquí lo conocemos como ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Un nombre común? ¿Chucho? ¿Han escuchado ese término? ¿Escucharon o no? No, No, doctora. ¿No? no. ¿No? Entonces puede ser que el paciente le diga eso, ¿no? ¿Ok? El periodo de escalofrío. Este periodo dura entre 15 a 30 minutos aproximadamente. Entonces, aquí, en este periodo, el pulso es rápido, el pulso es débil, la piel está fría. En algunos lugares van a ver ustedes como los labios, la piel está cianótica, media azulada. Y en ocasiones el paciente, más si es pequeño, puede presentar náuseas, vómitos e inclusive convulsiones. Lo mismo que en el periodo de fiebre, ya cuando son niños. El periodo febril, dependiendo, ¿no? Dependiendo la especie, si es Plasmodium falciparum, la fiebre puede llegar hasta 41.5 grados. Entonces, con una temperatura así, los niños pueden presentar delirio, convulsiones, la cara está enrojecida, la piel está muy caliente, está seca, el pulso está lleno, se escuchan como dos sonidos, el pulso está así como dos sonidos, uno que solapa al otro sonido, taquicardia e hipotensión, ¿no? Siempre que haya hipotensión, va a haber taquicardia, ¿ya? También puede presentarse cefalea, dolor de espalda, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, y algunas veces, si el periodo febril es muy alto y en el caso de Plasmodium falciparum, entonces puede haber alteración de la conciencia. El escalofrío dura entre 15 a 30 minutos, el periodo febril generalmente dura entre 3 a 6 horas. Después, como mecanismo de defensa del organismo, hay un periodo de sudoración, ¿no? Entonces, después de la fiebre, después de que pasa entre 3 a 6 horas, en forma brusca empieza a sudar profusamente el paciente, la temperatura cae, dijimos, cae un poco en el Plasmodium falciparum, cae y vuelve adentro del parámetro en el Plasmodium vivax, ¿ya? La cefalea en este periodo de sudoración desaparece y el paciente está somnoliento y con sed. Entonces va a disminuir la sensación de malestar, aunque puede sentirse sano. En el caso de Plasmodium falciparum esto no sucede, ¿ya? La sensación de malestar sigue, ¿ya? Todo el tiempo. Por eso se dice fiebre terciaria maligna. Bueno, después del periodo de sudoración, el paciente entra en un periodo de descanso, durante el cual se siente mejor y puede reanudar sus actividades hasta el próximo acceso febril, en el caso de Plasmodium vivax. ¿Ya? En el caso de Plasmodium falciparum ya le dije que el paciente pues no tiene ese periodo de descanso, ¿ya? Ahora, después puede haber anemia hemolítica. ¿Por qué la anemia? ¿Qué se producía? Por hemólisis. Hemólisis. Muy bien, muy bien. Leucopenia, esplenomegalia y hepatomegalia. Ahora, antes de este proceso, de este paroxismo que era escalofrío, fiebre y sudoración, en ese orden, ¿ya? Escalofrío, fiebre y sudoración. Entonces, antes de eso, en algunos pacientes pueden haber estos síntomas premonitorios como una cefalea, lumbalgia, dolor, la espalda baja, mialgia, anorexia y vómitos.
Ya miren, aquí es del paroxismo, fíjense, Plasmodium vivax, está acá, Plasmodium falciparum y Plasmodium malariae. Plasmodium vivax, fiebre terciaria benigna, ¿no? Dijimos, fíjense, día 1, pónganle que en la mañana todo esté normal, ¿no? O cae la temperatura, ya, miren, que esté la temperatura, aquí consideramos una temperatura dentro del parámetro, ¿no? En la tarde aumenta la temperatura, 15 o 30 minutos, miren, luego desciende y puede estar dentro del parámetro, ¿no es cierto? Cuando va a dar el escalofrío, primero, temperatura, se eleva la temperatura, baja, desciende y otra vez. Esto se lo denomina paroxismo, cada 48 horas, ¿no? Entonces, cada 3 días, día 1, 2, 3. Fiebre terciaria benigna. Ahora, vean, cuando están las temperaturas bajas, es cuando se rompe el esquizonte, libera los merozoitos, y la temperatura elevada empiezan a ingresar los merozoitos al interior, ¿no? Se va a reproducir y luego, mira, nuevamente, ¿no? En el periodo febril, los esquizontes ingresan, los merozoitos invaden los eritrocitos. En el caso de Plasmodium falciparum, fíjense, primer día se eleva la temperatura, desciende a una temperatura normal, ¿qué dice? No, espera, no. No, ¿no es cierto? Hasta que al tercer día baja la temperatura y luego se eleva y se mantiene alta. Y entonces escalofrío, fiebre. Bueno, viene sudoración, pero no baja la temperatura. En esta etapa es donde el parásito puede ingresar a vísceras, el Plasmodium falciparum. ¿Okay? Y en el caso de Plasmodium malariae, el paroxismo es de 72 horas, entonces fiebre cuartana, benigna igual porque la fiebre baja, miren, hay una baja de temperatura, se eleva, baja la temperatura, vuelve a los parámetros, puede bajar un poquito, elevarse, pero dentro del parámetro, ¿no? Luego baja la temperatura, se eleva y luego desciende, ¿ya? Entonces, Plasmodium vivax, fiebre terciaria benigna, Plasmodium falciparum, fiebre terciaria maligna, Plasmodium malariae, fiebre cuartana benigna. Ahí van, ¿no? Miren, ¿no? En ese periodo es donde hay la reproducción y pueden invadir en esa, ¿no? Los merozoitos que se han liberado acá invaden. Se van reproduciendo, temperatura otra vez se rompe y pueden invadir, y así, ¿ya? Estas son, es un esquizonte roto, ¿no? Y estos son cada uno de ellos los merozoitos. Bueno, entonces, la malaria producida por el Plasmodium vivax se denomina fiebre terciaria benigna, porque el acceso febril ocurre cada tercer día y por la ausencia de complicaciones graves, ¿ya? Por eso terciaria benigna. Entonces, es la de mayor tendencia a la cronicidad, porque dijimos que podían quedarse hipnozoitos en el interior del tejido hepático, ¿ya? Entonces, después del primer ataque agudo de 2 a 4 semanas de duración, puede ir a la cronicidad. Y esas recaídas se deben a la invasión de eritrocitos por merozoitos tisulares que proceden de hipnozoitos que están en el tejido hepático, ¿ok? Las recaídas por Plasmodium vivax pueden ocurrir después de varios meses o años, en el caso de que hayan estos merozoitos que se encuentren en el interior de los hepatocitos. Ya. La malaria por Plasmodium falciparum se denomina fiebre terciaria maligna o perniciosa, porque esta sí presenta un mayor número de complicaciones y estas complicaciones pueden ser graves y además el paciente todo el tiempo está con fiebre alta prolongada, ¿no? Esta puede ser remitente o continua y su periodicidad es irregular con predominio cada tercer día, ¿no? Entonces, cada 48 horas igual. Ahora, esos periodos afebriles no le dan la sensación de tranquilidad ni bienestar al paciente que tiene Plasmodium falciparum, ¿ya?
En cambio nosotros, después que pasa la fiebre, viene la sudoración, ahí ya le da un estado más o menos de tranquilidad al paciente, aquí no. Bueno, hay que tomar en cuenta que estos periodos de escalofrío y sudoración en algunos casos están ausentes o son poco notorios. ¿Okay? El paciente además presenta dolores óseos, cefalea intensa, anorexia y los vómitos y la irritación intestinal son bien marcados. Existe gran hemólisis con anemia rápida e intensa debido a la alta parasitemia. Además puede existir anemia autoinmune, que nuestros propios anticuerpos destruyan a nuestros eritrocitos produciendo hemólisis. Y por la rigidez y capacidad adhesiva de los capilares internos de los eritrocitos parasitados se favorece lo que conocemos como trombosis, ¿no? Entonces, esta trombosis puede ser causante de varias complicaciones como malaria cerebral, fiebre biliosa hemoglobinúrica. Hay una destrucción de la hemoglobina y se ve en la orina como si fuera una sangrasa, la orina así oscura, ¿ya? Puede conducir a insuficiencia renal y otras complicaciones. Bueno, de todas, la complicación más frecuente producida por Plasmodium falciparum es la malaria cerebral, es la más frecuente. Entonces, este cuadro clínico se instaura gradualmente. Aquí el paciente presenta cefalea intensa que puede estar acompañada con los paroxismos febriles o no. ¿Ya? Entonces puede haber pacientes que sí tengan esos primero así, ¿no? Esa triada, como es escalofrío, fiebre, sudoración, pero en otros pacientes no se presenta, pero sí hay una cefalea intensa. Este paciente progresivamente entra en coma debido a la deficiente circulación cerebral y este coma podría ser, si llega a ser irreversible, entonces, bueno, conlleva la muerte del paciente. Si el coma no es irreversible, o sea, si se puede hacer algo con el paciente, entonces la fiebre puede aumentar y puede presentar el paciente cambios en la conducta y tener algún tipo de manifestaciones neurológicas. ¿Ya? Entre esas manifestaciones neurológicas pueden ser delirio, espasticidad, hiperreflexia. Ahorita les voy a mostrar en qué consiste el Babinski positivo, que es un signo cuando se le hace al paciente a nivel de la planta de los pies, ya con una estructura roma. Hay disartria, ataxia, el paciente no camina bien, movimientos involuntarios, musculares, musclonos, hay embotamiento de la sensibilidad superficial, incontinencia de esfínteres, puede presentar el paciente convulsiones tónico-clónicas muy parecidas a pacientes que tienen epilepsia. Puede haber parálisis facial, epistótonos y trismo. Ahorita les muestro con las imágenes, se van a dar cuenta mejor, ¿ya? Miren, esto de aquí es una espasticidad, el paciente no puede tener movimiento, ¿no? Queda así. Los reflejos son rápidos, y hay hiperreflexia. ¿No? Con instrumento Romo, cuando es normal, fíjense, al pasar puede ser con un tipo lapicero que se le haga al paciente, entonces los dedos van hacia adentro. Se flexiona bien, ¿no? En cambio, cuando es patológico, este signo, mire, los dedos se abren, van hacia afuera. Y entonces este es un Babinski positivo. No se abre, hay una extensión. Esta flexiona y acá se extienden hacia los dedos, ¿no? Entonces hay una extensión dorsal del cortejo mayor. Al hacer esta estimulación con este objeto romo. Esa es la ataxia, ¿no? Como si tuviera un problema cerebeloso y entonces no camina
bien, va como tambaleando de una a otra. Puede no tener nada de sensibilidad superficial, ¿ya? No tiene ningún estímulo. Micción involuntaria, ¿no? Relajación de esfínter, incontinencia de esfínter. Estas son las convulsiones tónicos clónicas, ¿no? Entonces, en la tónico, el paciente se pone así bien rígido, ¿no? Entonces puede tener pérdida de la conciencia, puede tener incontinencia, ¿ya? Y en la fase clónica tiene movimientos, ¿no? Repetidos, de las piernas, sacudida de piernas, brazos, en esta fase. Entonces puede haber convulsiones tónico-clónicas. Esa sería, ¿no? Miren la cianosis. Color azul en la cara. O puede haber inclusive parálisis facial en una parte, en un sector. O puede cerrar los ojos, no hay ausencia de arrugas y cae, ¿no? El ave. Eso es el opistótono. Una rigidez hacia atrás. Y el trismo quedan así, como si no pueden tener los movimientos musculares adecuados. Bueno. Entonces la complicación más frecuente en el caso de paludismo por Plasmodium falciparum es la malaria cerebral, ¿ya? Ahora, si no se hace nada con el paciente, si no se logra sacar del coma, o sea, si llega a coma y no se saca del coma, ya saben, puede morir el paciente. Si no, puede tener alguna alteración de las que les he mencionado anteriormente. Otra complicación que puede darse es la fiebre biliosa hemoglobinuria. Esta es una complicación grave y puede ser producida por deficiencia de esta enzima que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. O también puede ser producida por mecanismos autoinmunes. Entonces, este cuadro se caracteriza por anemia hemolítica, instalación rápida, y la orina es de color oscuro negra, como les decía, ¿no? Entonces, en la orina se pueden excretar cilindros de hemoglobina, y estos cilindros obstruyen los túbulos y llevan a que no se realice la micción y prácticamente no salga nada de orina, ¿no? Miren así, oscurísima, ¿no? A este color se le llama color ámbar, ¿no? Así oscuro. Bueno, puede haber crisis hemolíticas con ictericia, hemoglobinuria, fiebre. El pulso puede ser rápido, débil, y el ataque es súbito y está precedido de fuertes escalofríos con náuseas y vómitos biliosos severos, acompañados de un dolor epigástrico. Otra complicación es la insuficiencia renal. Esta también va de la mano del Plasmodium falciparum, ¿no? Las anteriores todas son complicaciones del Plasmodium falciparum. La insuficiencia renal puede estar asociada a crisis hemolítica, desequilibrios hidroelectrolíticos e hipotensión. Entonces va a haber una disminución en la eliminación de sustancias de desecho y disminución en la producción de orina. Entonces, ¿qué sustancias se deben eliminar o se eliminan en la orina? ¿Qué sustancias? Urea, ¿qué más? Creatinina, amoníaco, ¿no? Ácido úrico también, varias sustancias. Bueno, entre otras complicaciones, debido a las trombosis múltiples, que puede afectar muchos órganos, entonces se va a producir sintomatología de acuerdo al órgano en que se ha comprometido, ¿ya? Entonces puede haber el síndrome gastrointestinal, y aquí puede haber vómitos, dolores abdominales, diarrea tipo sanguinolenta, ¿ya? Y además, si hay colapso circulatorio, entonces puede haber enfriamiento de la piel e hipotermia. Bueno,
La malaria crónica se produce principalmente por el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale, ¿no? Entonces, esta malaria se considera crónica en casos de que hayan recaídas debido a esa persistencia de los hipnozoitos, ¿no? O también puede ser secundaria por parasitemias bajas de larga duración. Entonces, cuando conocemos o denominamos malaria crónica, en los casos de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale que no han sido tratados y que hayan sobrepasado la etapa aguda. O cuando el tratamiento no ha sido completo para eliminar el ciclo preeritrocítico y se presenta recaída. No se olviden que el ciclo preeritrocítico, ¿dónde se lleva a cabo? ¿Dónde? Cuando ingresa, ni bien ingresa, ¿dónde se lleva a cabo este ciclo? Que dura entre 6 a 12 días. En el hígado. ¿Eh? Ahí. Bueno. En caso de infección por Plasmodium falciparum o Plasmodium malariae con parasitemias bajas o tratadas insuficientemente, entonces, bueno, más frecuente son la malaria crónica en caso de infección por Plasmodium vivax o ovale, ¿no? Rara vez por Plasmodium falciparum, más bien son infecciones agudas. Bueno, en las formas crónicas, los signos y síntomas clínicos se presentan como el ataque agudo inicial, pero algunos pacientes pueden tener cuadros irregulares. Bueno, el vaso que al inicio de la infección no es palpable puede alcanzar un gran tamaño, se torna duro, frágil, poco doloroso y está expuesto a rupturas espontáneas o traumáticas. No se olviden que el vaso es importante porque llega a ser el cementerio de los eritrocitos, ¿cierto? Entonces hay que cuidar, ¿ok? En general, la malaria crónica generalmente es benigna, pero puede llevar a un debilitamiento y anemia progresiva en el paciente. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Clínico, entonces tenemos que cerciorarnos porque como es una enfermedad febril, produce un síndrome febril, entonces podemos confundir con enfermedades febriles, ¿ya? Principalmente cuando hay cuadros clínicos atípicos. ¿Qué nos puede orientar? A ver, si no fuera típico, ¿qué nos orienta? Alguien que me diga, ¿qué nos puede orientar? La duración de la fiebre, por ejemplo, cuando hay escalofríos. Eso, ¿no? El paroxismo, ¿no es cierto? Los paroxismos, ¿no? Que vienen a ser primero escalofrío, luego fiebre y después sudoración. Eso nos podría ayudar, ¿ok? Bueno, entonces, como estamos hablando de un síndrome febril, debemos hacer además un diagnóstico clínico diferencial de la fiebre amarilla, fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea, fiebres hemorrágicas, fiebres recurrentes, hepatitis y abscesos hepáticos en el caso de que pueda estar involucrado también el hígado, ¿no? De la brucelosis, del dengue. No se olviden que en un dengue hemorrágico pueden haber melenas, heces, ¿no? Heces negras. Entonces podríamos confundir también. La malaria puede haber por falciparum. De la tuberculosis, de la leishmaniasis visceral. Aquí en la leishmaniasis visceral el hígado y el vaso están afectados. De la pielonefritis y procesos sépticos, ¿no? Algún proceso infeccioso que pueda producir fiebre. Bueno, ahora las complicaciones pueden simular otras enfermedades como meningitis, fiebres entéricas, septicemia, hepatitis fulminante, leptospirosis, tripanosomiasis y encefalitis viral. Entonces, como nos puede dar a confusión, entonces se dice que el diagnóstico es de certeza cuando el laboratorio, a través de los exámenes de laboratorio, se encuentra el parásito. Entonces, en otras palabras, ante un diagnóstico clínico hay que hacer un diagnóstico de apoyo laboratorial. Bueno, entonces, entre las pruebas se puede hacer un examen microscópico. Este es el examen parasitológico, ¿no? Entonces, entre eso puede ser gota gruesa,
extendido sanguíneo y recuento de parásitos. Entonces, con la gota gruesa podemos confirmar la especie del parásito. ¿Ya? La técnica de la gota gruesa lo vamos a hacer en el laboratorio. No es difícil, ¿ya? Entonces, si yo tengo un portaobjeto, no sé si tengo acá una muestra, a ver un ratito. Esa es una gota gruesa. Miren, yo acá usé una gota más grande, con el otro portaobjeto defibriné, aquí, ¿ya? Defibriné al hacer movimiento. Luego coloco en un vaso con agua. Eso quiere decir que produzco hemólisis, cosa de que los eritrocitos se destruyan y liberen el contenido, porque el parásito estaba dentro del eritrocito, ¿no? Entonces lo voy a ver fuera del eritrocito. Se tiñe, se seca y luego se puede observar. Se coloca una gota de aceite de inmersión y se mira al microscopio con objetivo de 100. Esa es la gota gruesa. ¿Ya? Bueno, entonces puedo confirmar la especie de parásito porque puede haber los gametocitos, ¿no? Y son diferentes en las especies, pero acá en Bolivia, ¿qué especies tenemos nosotros? Plasmodium vivax, falciparum. El viva es redondeado, los gametocitas, el falciparum en media luna en forma de salchicha. Entonces puedo diferenciar. Entonces puedo hacer recuento de parásitos y aquí esto me indica la intensidad de la infección. Ahora, puedo utilizar otras pruebas de diagnóstica rápida, ¿no? Entre esas tenemos la primal y el parasito. O puedo hacer unas pruebas, aquí no se hace, y aquí hacemos esta, la que más se hace gota gruesa y extendida. Y en algunos laboratorios pues tienen pruebas de diagnóstico rápido. Sí, dígame, Ledesma, ¿quiere preguntar algo? ¿Ledesma? No. Ok, bueno. Otras pruebas pueden ser reacción en cadena de la polimerasa, pruebas serológicas y entre esas inmunofluorescencia indirecta y prueba de ELISA. Ahora, esta prueba, si es gota gruesa, y les cuento, es un examen directo, ¿no? Diagnóstico parasitológico directo. Estas son pruebas en el hemograma que nos pueden coadyuvar a nuestro diagnóstico. Por ejemplo, un hematocrito, el hematocrito va a estar bajo del hemograma, la hemoglobina baja, porque está baja, si el paciente tiene hemólisis, tiene anemia, entonces, y además el parásito consume la hemoglobina, entonces va a estar baja. Con un proceso infeccioso se van a producir varias proteínas o paratoproteínas diferentes, y entonces se aumenta la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Aumenta anemia, leucopenia, disminución de glóbulos blancos, disminución de glóbulos de los neutrófilos, disminución de plaquetas, y este es un dato importante, ¿no? Aumento de células de glóbulos rojos inmaduros, que son los reticulocitos, ¿no? Aumenta entonces reticulocitosis y aumento del linfocito. Se puede solicitar también una química sanguínea y ahí vamos a solicitar bilirrubina directa, total, directa, indirecta, y puede haber un aumento, ¿no? De todas, hiperbilirrubinemia. Hay una disminución de la albúmina, la presencia de urea en sangre, creatinina, y podemos inclusive solicitar hacer un laboratorio de líquido cefalorraquídeo, y vamos a ver también alteraciones a nivel de líquido cefalorraquídeo. El examen general de orina nos sirve para determinar si hay hemoglobinuria, ¿no? Okay, mira. Esta es la gota gruesa, este es el extendido. Acá colocamos una gotita más pequeña con el portaobjeto extensor. Nosotros acercamos a la gota y por capilaridad la gotita se extiende todo ello. Y luego con movimiento rápido, un ángulo más o menos entre unos 60 grados aproximadamente, movemos rápidamente. Miren, aquí este extendido tiene todo, ¿no? Una cabeza, un cuerpo y la colita que termina, así. Parte roja. Este ya está teñido.
Y el examen general de orina para ver si hay hemoglobina o hay alteraciones con las tiritas multistick y el coloración, ¿no? Nos guía. A ver. Bueno, miren acá, en un extendido sanguíneo, cómo se ven los trofosoditos, ¿no? Y varios, miren, hasta 3, ¿no? En un solo eritrocito. 2, ¿no? Aquí vienen los trofosoditos en forma de anillito, ¿no? Miren. Entonces, ya cuando hay más de, en las células hay varios, miren, y algunas, miren, formas variadas, ¿no? Así como estrelladas, poiquilocitos, anisocitos, etc. Aquí, mire, con naranja de acridina, aquí los trofosoditos. Y esta es una gota gruesa, como les decía, ya no está el eritrocito, se ha hemolizado, pero acá, miren, aquí, no sé si lo ven, si se distingue, ¿no? Miren este bien en forma de anillito. Aquí hay otro. Miren, en forma de anillo, el núcleo siempre periférico, el trofozoide. Este es un glóbulo blanco, ¿no? ¿Estos qué son? Estos son eritrocitos, y estos, ¿qué se llaman? En forma de salchicha, media luna, gametocitos, ¿no? El Plasmodium falciparum. Es el pigmento, ¿no? Palúdico malárico. Y ahora acá, miren, los gametocitos. Y aquí, uno solo, más hipertrofiado, se ve el eritrocito, que son trofosoditos, Plasmodium vivax, granulaciones de Schuffner, ¿no? ¿No es cierto? Aquí ya en forma ameboide más grande. Aquí miren, este son trofosoditos en una gota gruesa, fuera del eritrocito. Aquí, miren, el pigmento, los merosoditos, una célula, un esquizonte, ¿no? Ya prácticamente por romperse, acabando de romperse. ¿Le verán los merosoditos? Entonces estos pueden atacar nuevos eritrocitos. Aunque ya miren, liberado el pigmento, y ahí está. Acá, ¿no? Más poquitos, ¿no? Los merosoditos en Plasmodium malaria. Aquí igual, miren. Bueno. En cuanto a la epidemiología, esta ha sido la malaria, se la conoce de tiempos remotos. Y de todas, como les dije al principio, esta es la parasitosis más frecuente de todas, ¿no? Si nosotros vemos entre protozoarios, el minto, la más frecuente es la producida por este plasmodium. Pero no tanto aquí, ¿no? Sino en el África. Bueno, en el 2018 se estimó que hubo aproximadamente 228 millones de casos de malaria en todo el mundo. La mayoría estaba presente en el África, ¿no? El 91% de esos 228 millones eran en África. El 85% de ese 91% eran en niños menores de 5 años. Entonces, alto, ¿no? Si bien ha disminuido el nivel entre el 2010 y 2018 de 71 a 57 casos por 1000 habitantes en riesgo, pero igual sigue siendo alto el número de personas que han sido infectadas, ¿ya? Bueno, en América, el parásito que es predominante es el Plasmodium vivax, ¿ya? Entonces, más o menos la infección por Plasmodium representa el 75% de los casos de malaria es producida por Plasmodium vivax. Más bien porque este es el que produce no produce complicaciones, ¿no? En cambio, en el África, el más frecuente es el Plasmodium falciparum. Prácticamente el 99.7% de los casos de malaria
en el África son producidas por Plasmodium falciparum. Entonces, y aproximadamente en 2018 se estimó unas 405.000 muertes por malaria en todo el mundo. Es elevado, ¿ya? Bueno, ha disminuido del 2017 y ha disminuido del 2010, pero igual sigue siendo alto, ¿no? El número de personas. Y sobre todo, principalmente, que son niños, ¿ya? Bueno. En Bolivia se considera un problema prioritario de salud pública por su prevalencia en 7 de los 9 departamentos del país y principalmente en épocas, ¿en qué época? ¿Qué dicen ustedes? Hay zonas endémicas para el vector y ¿en qué épocas? A ver, ¿en qué épocas del año? ¿Qué dicen? En épocas de lluvia. Eso, en épocas de lluvia. Así es, ¿ya? Mira, ha ido descendiendo, ¿no? En el 98 había un reporte de 74.350 casos positivos y fue descendiendo a 4.424 alto, ¿no? Para diciembre del 2017. Bueno, entre los factores epidemiológicos en la transmisión tenemos los factores primarios y los secundarios. Los primarios son aquellos que son indispensables para la transmisión de la enfermedad. Entre ellos tenemos el hombre enfermo o fuente de infección, un hombre que está enfermo, el vector y el hombre susceptible o receptor. Entre los factores secundarios, zonas climáticas, altura sobre el nivel del mar, alto grado de humedad atmosférica, temperaturas elevadas y la luz. Entonces podríamos decir que también aumenta la prevalencia de enfermedad cuando aumenta la época de lluvia, ¿ya? Y más aún, ¿no? En las zonas, en departamentos como Beni, Pando, lugares boscosos, Santa Cruz también, ¿no? Los modos de transmisión puede ser esta es la más frecuente, ¿no? La transmisión por vector. Entonces se hace por la picadura ¿de quién? De la hembra, del mosquito del género Anopheles. Puede ser por transfusión sanguínea y esto ocurre cuando la sangre de los donantes tiene forma eritrocítica de Plasmodium y puede ser que la parasitemia sea muy baja y si se la pasa, ¿no? Desapercibida. Ahora es más seguro, sí. Transmisión congénita, cuando hay inoculación directa de sangre con parásitos a través de la placenta, y la transmisión por un accidente, ¿no? Por jeringa. Puede ser por accidente o puede ser en pacientes que son adictos a estas drogas, ¿no? Que se administra vía venosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en pacientes adictos a la heroína. Bueno, la cadena de transmisión de la malaria es posible romperla en alguno de esos eslabones cuando nosotros vamos, tratamos, ¿no? de controlar los parásitos o el vector o el hospedero. Por ejemplo, un paciente que sepamos que está enfermo y protejamos al paciente donde duerme con mosquitero, cosa de que no venga el vector, pique y transmita a otro. ¿Ok? Entonces, todo con el fin de disminuir el contacto con hombre vector. Bueno, hombre enfermo, entonces, ¿qué habría que hacer? Tratamiento del enfermo, aislamiento o tratamiento profiláctico o quimioprofilaxis. ¿Ya? Entonces, ya el vector, uso de mosquiteros o toldillos, repelentes cutáneos, construcción, modificación y protección de las viviendas. Otro, ordenamiento del medio ambiente, relleno de charques, desecación de pantanos, drenaje de agua estancada. Al vector le encantan las aguas servidas, las aguas estancadas, ¿ya? Bueno. Ahora se puede hacer también con un control químico, la utilización de insecticidas en las paredes de las habitaciones ha sido la base de los programas de control de la malaria. O control biológico, aquí se emplean organismos depredadores de mosquitos, ¿ya? Pueden ser peces, parásitos nematodos, insectos herbívoros, etc. Barreras biológicas y cambio en el comportamiento, ¿no? Tratamiento, vamos a hacer unos dos, lo más, dependiendo del tipo de
de parásito que está infectando. En el caso de Plasmodium vivax, uno de los tratamientos es la cloroquina difosfato. Entonces, esta cloroquina difosfato viene en comprimido de 250 miligramos. Viene 250 miligramos, pero la cloroquina base es de 150. La dosis en adultos es de 25 miligramos por kilogramo base. Se da inicialmente 10 miligramos. Después de 24 horas 7.5 se va disminuyendo la cantidad y a las 48 horas 7.5 miligramos por kilogramo peso, ya que vendrían a ser 3 comprimidos aproximadamente. En los niños, la dosis total es de 25 miligramos por kilogramo base, se inicia con 10 miligramos por kilogramo y se va reduciendo, ¿ya? Miren, lo mismo, ¿no? 10, 7.5, 7.5. Aquí hasta más, no más de 3, ¿no? Hasta 3. 3 aquí. Ya. Otro fármaco puede ser la primaquina difosfato, ¿no? Cloroquina difosfato, primaquina difosfato. La presentación es comprimido igual de 15 miligramos y 5. La dosis en el adulto es 15 miligramos días por 7 días y la dosis en niños es de 0,3 miligramos día por 7 días. Entonces se recomienda no dar a niños menores de 2 años ni a mujeres embarazadas. Ahora, ¿qué vamos a elegir? Va a depender de la etapa y qué se encuentre en los pacientes, pero mejor si hacemos sinergismo entre los comprimidos, entre la cloroquina, difosfato y la primaquina. ¿Por qué? Porque con cloroquina, entonces lo que se logra es, va y ataca a estas formas parasitarias, los trofozoitos y los esquizontes. Estos son los que realizan la reproducción por división múltiple, ¿no? Por eso dice parasitemia sexual. Entonces, se destruye esto, van a desaparecer los síntomas. Y la primaquina está dirigida a los hipnozoitos, que pueden ser persistentes en el hígado. Entonces, se da ambas para prevenir las recaídas de Plasmodium vivax y el oval. ¿Me dejé entender? Entonces se usaría los dos, ¿no, doctora? Sí. Bueno. Aquí el tratamiento para la infección por Plasmodium falciparum, dependiendo. ¿Hay complicaciones? ¿No hay complicaciones? Si no hay complicaciones, se puede dar este esquema. Y es, miren, no, 2 y un tercero más, con primaquina. ¿Ya? Entonces, miren. Artemeter, lumefantrina, AM. El artemeter viene en comprimido de 20, la lumefantrina de 120. La dosis en adulto, 6 dosis de 1.5 miligramos por kilogramo de artemeter y 12 miligramos por kilogramo de lumefantrina. El tratamiento se da 2 veces al día por 3 días. En niños también, pero siempre respetando la misma, miren, dosis, pero respetando el kilogramo peso. Igual, 2 veces al día por 3 días. Después se da, después del tercer día, se da un tratamiento con primaquina. En los adultos, 45 miligramos, que vienen a ser 3 comprimidos, y en niños 1.6 miligramos por kilogramo dosis única. Esto se administra al tercer día. Entonces, fíjense, sin complicaciones son 3 medicamentos. Y este al tercer día. En caso de que haya resistencia, o sea, resistente, no ceda, la fiebre no baja, entonces se puede hacer el segundo esquema.
En los medicamentos es mefloquina más artesunato. La mefloquina viene en comprimidos de 250 miligramos y el artesunato de 50. En adultos, la dosis total va a ser de 25 miligramos por kilogramo. Entonces, ¿cómo se va administrando? 8 miligramos por kilogramo día y 4 de artesunato. Esto por 3 días. En niños, lo mismo, ¿no? Fíjense, lo mismo por 3 días igual, la misma dosis. Y ya al tercer día, el día que va a concluir, se administra primaquina. La misma dosis anterior. En niños 1.6 miligramos por kilogramo dosis única y en adultos 45 miligramos, o sea, 3 comprimidos también en dosis única. Y ahí acá. Bueno, entonces, ¿por qué damos la mefloquina? Porque este destruye los esquizontes, ¿ya? Y entonces, y su acción es prolongada contra el Plasmodium falciparum. Entonces, este se utiliza como medicamento de primera línea o cuando hay resistencia a la cloroquina, ¿ya? Ahora, el artesunato tiene acción sobre las formas sanguíneas, los trofosocitos, los gametocitos del Plasmodium falciparum. Entonces, fíjense, por eso se combina, porque no hay un fármaco que vaya y ataque todo, ¿ya? Y en la primaquina va para evitar que se queden a nivel, los gimnozoitos a nivel del tejido hepático, ¿ya? Ok. Como le dije, ¿no? Y además, la primaquina tiene también acción sobre los gametocitos en la sangre. Ya, el tercer esquema es con amodiaquina, o puede ser cloroquina, sulfadoxina y piremetamina. Este fármaco también se utiliza contra el toxoplasma. Ya. La amodiaquina viene en comprimido de 250 miligramos con 150 miligramos de amodiaquina base. De los 250 tiene 150 de amodiaquina base. La sulfadoxina viene en comprimidos de 500 miligramos y la piremetamina en comprimidos de 25. En adultos la dosis total es de 1500 miligramos total. No hay que pasarse. La dosis inicial de 600 miligramos, a las 24 horas 450 miligramos y a las 48 otros 450 miligramos. Esa es la dosis. Con sulfadoxina más pirimetamina la dosis es única. Entonces viene 1500 miligramos de sulfadoxina y 75 miligramos de pirimetamina. O sea, aquí 3, ¿no? Y aquí 3. En niños, la dosis total de amodiaquina es de 25 miligramos por kilogramo peso. Inicial, primer día, 10 miligramos por kilogramo peso. Después de 24 horas, 7.5. A las 48 horas, 7.5. Bueno. Igual, ¿no? Se administra también sulfadoxina más pirimetamina en dosis única, 25 miligramos por kilogramo peso de sulfadoxina más 1 miligramo por kilogramo peso de pirimetamina. Bueno, una vez se concluye el tratamiento con amodiaquina, recién se administra la primaquina, ¿ya? En niños sería la dosis de 0,6 miligramos por kilogramo en dosis única y en adultos 45 miligramos, o sea, 3 comprimidos, también dosis única. Bueno, se recomienda no dar a niños menores ni mujeres embarazadas. Aquí, ¿no? La amodiaquina es de acción rápida y actúa sobre los esquizontes. Y la primaquina sobre los gametocitos, ¿no? En sangre circulante. La pirimetamina sobre los trofosocitos. Y además potencia la acción contra otros medicamentos que son esquizonticidas. O sea, en otras palabras, que
va a potenciar la acción de la modiaquina que destruye los esquizontes. Bueno. O la sulfadoxina, que también tiene acción contra los esquizontes sanguíneos. Está la sulfadoxina principalmente en Plasmodium falciparum. En el caso de infección severa o complicada, entonces se administra, puede utilizarse quinina sulfato, que viene en comprimido 300 miligramos, o cápsula, la clindamicina, cápsula de 300 miligramos, la primaquina, que viene en comprimidos de 5 y 15 miligramos. Dosis en adultos de quinina es 10 miligramos por kilogramo peso cada 8 horas de 3 a 5 días. La dosis total de clindamicina de 20 miligramos por kilogramo día. Esto se reparte en 4 dosis, o sea, cada 6 horas durante 5 días. Y la primaquina, dosis única de 45 miligramos para el adulto. Para el niño, de quinina, 10 miligramos por kilogramo día cada 8 horas por 3 a 5 días. Clindamicina, 20 miligramos por kilogramo día, también repartido en 4 dosis cada 6 horas durante 5 días. Y la primaquina después de terminar la quinina. Ya. Ahora, a lo que ustedes han observado, miren, siempre se da combinación de fármacos. ¿Ya? Combinaciones de fármacos. Y va a depender también del estado del paciente, de qué tipo de parásitos presenta, o cuál es la especie del parásito, y si se trata, en el caso del Plasmodium falciparum, si se trata de una infección, vamos a, aguda o severa, también va a depender de eso, ¿ya? Entonces la acción combinada de los fármacos va a ir a atacar diferentes tipos o diferentes tipos de formas parasitarias, ¿no? No es lo mismo trofozoitos, esquizontes o gametocitos, ¿ya? Bueno. Más compleja el tratamiento, ¿no? Pero les cuento que eso hay que aprenderlo, no queda de otro. Porque cuando estén solitos, a veces les puede tocar, ¿no? ¿A usted le ha tocado, doctora? ¿Cómo? No, más bien no. Más bien no. Es complicado sería manejar el paciente, doctora. Sí, es complicado manejar, ¿no? Paciente. Más bien en Santa Cruz no se presentan casos de Plasmodium falciparum. Cuando llegan, cuando son personas que viajan, ¿no? Que viajan, por ejemplo, personas que estudian ingeniería forestal y se van a los montes, pero un monte ahí, ¿no? Y no tienen las medidas adecuadas de protección, entonces a veces sí, en esos pacientes, ¿no? Pero aquí los casos frecuentes son por Plasmodium vivax y en épocas lluviosas. En el torno se ve harto, entrando por espejo, espejillo, por ahí, pero es Plasmodium vivax. Ok. Bueno, hasta ahí ya nos faltarían 2 temas. Ya tenemos fecha con ustedes de examen, porque con bioquímica ya tenemos con ustedes. No, doctora. ¿No? Tenemos, doctora. ¿Tienen o no? No, doctora. Ah, ya, porque inclusive ya lo pasaron, me parece. 24 nos hemos quedado con ustedes. Los otros 2 temas que faltan, doctora, ¿cuáles son? Nos falta Toxoplasma gondii, toxoplasmosis, ¿no? Por Toxoplasma gondii, y nos falta Leishmani.
Género leishmani. Entonces, a ver, quedemos ahora con ustedes. Una tentativa, ¿ya? Sería después pues, del examen. Ajá, claro. Nos faltan 2 temas por avanzar. Entonces, a ver, voy a entrar al calendario. Hoy es 27, 28, que avanzo este tema, termino. Avanzaría el 5, el 12. Concluiría. No sé cuándo. ¿Ustedes tienen fecha de cuándo, si va a haber vacaciones? ¿Le han escuchado algo? No, doctora. La verdad que ¿Mm? Hasta creo ahorita no dicen nada. hemos. ¿No saben nada? Nada, Sí. doctora, sigue nomás el calendario. Si no dicen nada, tal vez sigue el calendario. Ajá. Es que a veces las vacaciones son la última, no sé si son 2 semanas o una, no recuerdo bien. A veces son las últimas semanas de julio. A veces lo hacen a mediados. Si fueran las últimas 2 semanas de julio, como que vamos a tener que dar el examen al retornar. Si es después del 20, pónganle, entonces podemos dar examen el 18 o 19, cualquiera de esas 2 fechas. O el 20 inclusive. El Miércoles 20, 20. doctora. Podría ser, ¿no? Miércoles 20, así lo alejo del de bioquímica. Entonces una fecha tentativa al mediodía. Le vamos a poner ahí ya, fecha tentativa por confirmar. Anoten, por favor. ¿Ya? Por confirmar. Miércoles 20 de julio 2022. A horas. ¿Está bien 12:30? ¿Una? ¿A las 13? ¿A horas 13? ¿Está bien? Sí, doctora. Ya. Entonces esa sería nuestra fecha tentativa. ¿Ok? Sí, está bien. Ya. ¿Alguna duda que tengan con respecto al tema? ¿Nada? Ok. Entonces nos vemos la siguiente semana. No se pasó práctica porque no están atendiendo en los laboratorios, solamente vamos a tener que hacer virtual mientras tanto, ¿ya? Mañana voy a entregar las guías. No sé si pueden ir a recoger. Sí, Para que, doctora. Doctora. Mañana, ¿a qué hora, doctora? en el laboratorio estaré de 8:30 a 10, de 11:30 a 1, que sería más fácil entregar. Pero, no, pues laboratorio no, porque no están No, atendiendo, no van a abrir. Vamos a hacer virtual y no me da para ir y cogetear. ¿Cómo hacemos? A ver, voy a pedirle de favor a la señora Juanita si es que puedo dejarla la guía y ella le puede entregar. Si ella me acepta, entonces dejo ahí para que ustedes puedan entregar en el transcurso de la semana. ¿Está bien? Está bien, doctora. O si no, Yo sería les para el aviso. miércoles, ¿no? Ajá, más seguro para el miércoles. Yo creo que hasta el miércoles se arregla. ¿Ya? Nos avisa, doctora. Ya, aunque sea yo voy miércoles ahí, estoy toda la mañana, aunque sea para entregarles también. Si es que... Doctora, ¿y los que no podríamos miércoles en la mañana? Disculpe. ¿Puede alguien recoger por usted? ¿Algún compañero o compañera le puede